esta mañana, porque todavía es de mañana, yo quiero hablar de algo sumamente importante que, así como hablé de la triunidad y hablé de que el Padre, Cristo y el Espíritu Santo son Dios, y la manera en la que la triunidad opera y funciona en nuestras vidas, así hoy le voy a hablar también de algo que parecía una doctrina básica, un fundamento para la iglesia, pero que realmente cuando usted lo escuche se va a dar cuenta que más que un fundamento es alimento sólido también para cada uno de nosotros. Amén. Y le voy a hablar acerca del bautismo, porque es bien importante poder entender el bautismo en el orden de Dios y fuera del orden religioso que el hombre estableció en el bautismo. Y hoy vamos a ver el bautismo, y yo sé que esta enseñanza va a ser de gran edificación y bendición para su vida. Quiero que me acompañe el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, para que podamos iniciar con esta enseñanza. La palabra dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Repite: escudriñad. Le voy a hacer una pregunta. ¿Escudriñar y leer es la misma cosa? ¿Será lo mismo? ¿Escudriñar es lo mismo que comer? Perdón, ¿escudriñar es lo mismo que leer? Escudriñar y leer son dos cosas diferentes, así como comer y rumiar son dos cosas diferentes y no es lo mismo. Cuando yo como, yo me siento a la mesa y degusto de mi sopa, de mi guisado, de mis frijoles y quizás de mi postre. Pero rumiar es aquella función de tragar la comida y regresarla nuevamente durante varias veces para volverla a tragar y así hacerlo determinado número de veces. ¿Sabe? Las vacas son rumiantes y las vacas, un estudio dice que 7 veces tragan la comida y la vuelven a regurgitar para volverla a masticar. Cuando la palabra dice que tenemos que escudriñar, me está hablando de algo similar a este acto que las vacas hacen, de tragar la comida y regresarla 7 veces hasta dejar la comida, hasta haber exprimido de la comida todos sus nutrientes. ¿Puede decir amén? Amén. No es suficiente con leer la Escritura. Tenemos que escudriñarla, tenemos que rumiarla para poder recibir los misterios del reino. Alguien que solamente lee de manera superficial y a través de su vista natural la Biblia no va a poder recibir los misterios del reino. Pero alguien que tiene la vida del Espíritu Santo y que a través de la revelación del Espíritu Santo escudriña y rumía la palabra, seguramente va a tener constituidos en sus espíritus cada uno de los misterios del reino. Y este día yo voy a escudriñar las Escrituras para entender un misterio que durante 2000 años no se ha entendido dentro de la iglesia cristiana. ¿Usted ha escuchado aquella famosa contienda que se tiene entre las denominaciones evangélicas de que si se tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o solamente en el nombre de Jesús? ¿Ha escuchado esa famosa contienda que ha surgido? Que los bautistas dicen que en el nombre de Jesús, que los pentecostales que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y no se terminan de poner de acuerdo en qué nombre se tiene que bautizar a las personas en el agua. Hoy, a través de escudriñar las Escrituras y de rumiarlas, vamos a dejar de una manera clara la revelación acerca de lo que es el bautismo. Amén. Quiero que vaya a Mateo capítulo 3, versículo 11, porque ahí vamos a ver lo siguiente. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad, está hablando Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado y dile: Juan el Bautista bautizaba en agua, pero él dijo que Jesús el Cristo bautizaría
en Espíritu Santo y fuego. Otra versión dice con el Espíritu Santo, en y con el Espíritu Santo y fuego. Yo los bautizo para arrepentimiento en agua, pero el que viene detrás de mí, Jesús el Cristo, Él os bautizará en y con el Espíritu Santo y fuego. Jesús el Cristo bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Jesús el Cristo bautizaría en y con el Espíritu Santo para que las personas nacieran de nuevo, recibiendo la vida de Dios dentro de ellos. Jesús el Cristo, bueno, no sirven las pilas. No sé qué tanto hablas, pero no te entiendo. Dame lo que me tienes que dar. Ok. ¿Amén? Amén. Súbele, por favor. Jesús el Cristo bautizaría en y con el Espíritu Santo para que las personas nacieran de nuevo, recibiendo la vida de Dios dentro de ellas. Pero también Jesús el Cristo bautizaría con fuego a todos aquellos que no creerían en Él, que no lo recibirían y no lo aceptarían, y serían condenados en el lago de fuego eternamente. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice así. ¿Se puede subir más porque mi garganta la estoy forzando? Mateo 10, 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que pueda destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? ¿Y el infierno no es un lago de fuego que arde eternamente? Entonces, cuando la Biblia dice que el Cristo, Jesús el Cristo, bautizaría en Espíritu Santo y fuego, se refiere a que las personas que lo recibirían y creerían en Él, nacerían de nuevo a través de darles el Espíritu Santo para que nacieran del Espíritu. Pero las personas que no lo recibirían, que lo rechazarían y no creerían en Él, ellas serían echadas al lago de fuego por causa de su incredulidad. Amén. Amén. Ahora, mire lo que dice por favor ahí Mateo capítulo 3:13. Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces lo dejó. ¿Puede decir amén? Amén. Jesús vino al Jordán para ser bautizado por Juan, pero la Biblia revela que Juan se le oponía a Jesús porque Juan quería ser bautizado por Jesús el Cristo. Juan bautizaba en agua, ¿puede decir amén? Amén. Pero el que bautizaba en agua no quería bautizar en el agua a Jesús el Cristo, sino que quería ser bautizado por Jesús el Cristo en el Espíritu. ¿Por qué Juan le pidió a Jesús que fuera bautizado por Jesús y no Jesús por Juan? ¿Por qué Juan dijo: tú vienes a mí para que yo te bautice, pero espera, yo necesito ser bautizado por ti? Porque a Juan el Bautista, que era primo hermano de Jesús, le fue revelado que dentro de Jesús vivía el Mesías, que dentro de Jesús vivía Cristo, que dentro de Jesús vivía el Hijo de Dios, que bautizaría con el Espíritu Santo para darle una vida nueva a las personas nacidas de Dios. Mire cómo dice Juan capítulo 1, versículos 33 y 34. Juan 1, 33 y 34 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Quién necesitaba ser bautizado por quién? ¿Jesús en el agua o Juan en el Espíritu? ¿Qué es lo que hace que nazcas de nuevo de Dios? ¿Meterte al agua o ser bautizado en el Espíritu? ¿Ser bautizado en el agua o ser bautizado en el Espíritu?
lo que hace que nazcas de nuevo para ser un hijo de Dios, para nacer de Dios? ¿Ser sumergido en el agua o ser sumergido en el Espíritu? Juan dijo: el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre aquel que veas que desciende el Espíritu Santo y posa en él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Y yo le he visto, y yo le vi, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios que bautiza con el Espíritu Santo para que nazcas de nuevo. ¿Puedes decir amén? Juan bautizaba en agua, pero él deseaba ser bautizado por Cristo para nacer de nuevo. Le voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que el que está bautizado en agua es salvo, o el que está bautizado en Cristo está revestido de Cristo. Miren qué dice Gálatas 3:27. ¿Está poniéndome atención? Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados, y la palabra bautizado es bapto, sumergido en Cristo, de Cristo están. Fíjense lo que dice la Biblia: todos los que han sido bautizados en agua de Cristo están revestidos. Amén. ¿Todos los que han sido bautizados en agua están revestidos de Cristo? ¿O todos los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo? Pues a ver a la persona que tienes a tu lado y dile: tú puedes haber sido bautizado en agua, pero no estar revestido de Cristo. Tú puedes haberte dado un chapuzón en el agua, pero no haber sido sumergido en la vida de Cristo. Ahora entienden por qué hay tanta gente que se bautiza en el agua en la iglesia religiosa para seguir viviendo de una manera mediocre y mundana. ¿Cuánta gente tú conoces que has visto que la meten al agua y según ellos ya son bautizados y después se regresan al mundo o siguen viviendo una vida pecaminosa? Porque ¿cuál es el bautismo realmente que hace a la gente nueva? ¿El del agua o el de Cristo? ¿El que está bautizado en agua es nueva criatura o el que está bautizado en Cristo nueva criatura es? Entonces, ¿qué bautizo es el que yo tengo que darle prioridad? ¿El agua o Cristo? ¿Tengo que ser sumergido en el agua o en Cristo? ¿Cuál es el que me da un nuevo nacimiento y una nueva identidad como hijo de Dios? ¿El agua o Cristo? ¿Cuál es el que me salva? ¿El agua o Cristo? ¿El bautismo en agua me salva? ¿El bautismo en Cristo? Sí. El que está bautizado, todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están. ¿Me está entendiendo? Necesitamos ser bautizados en Cristo para estar revestidos de Cristo. La religión busca bautizarse en agua. La religión anhela bautizarse en agua. Luego aquí llega gente: ¿cuándo van a tener bautismos? Anhelo meterme al agua. Para con eso. Mejor métete a Cristo. Yo ya quiero bautizarme, anhelo las aguas para ser nueva persona. Las aguas no te cambian, las aguas no cambian tu mentalidad. Cristo es quien cambia tu mentalidad. Cristo es quien te hace nueva criatura. Cristo es quien te permite nacer de nuevo. Cristo es quien bautiza con el Espíritu Santo para que nazcas de Dios y seas una nueva criatura. La religión está revestida de religión porque no está bautizada en Cristo, se bautizó en agua. Repite conmigo: la religión es bautizar en el agua, pero no en Cristo. Por eso son tan religiosos. Por eso tú nunca ves la vida de Dios manifestarse a través de ellos. Por eso tú nunca ves la vida de Cristo expresarse a través de sus vidas. Por eso nunca ves el Espíritu Santo expresándose y manifestándose a través de ellos. Porque los metieron al agua, les dieron un chapuzón, les remojaron el cuerpo. Pero ellos no fueron sumergidos en Cristo. ¿Quién aquí no es bautizado en el agua? Levante su mano. ¿Quién no se ha bautizado en el agua? Bueno, pues no se pierde de algo realmente extraordinario si no se ha bautizado en Cristo. Porque yo conozco muchas personas que se metieron al agua, se dieron un chapuzón y son más mediocres que el mundo. Porque el mundo es del mundo, pero esa gente que se metió y se dio un chapuzón es religiosa.
Más les valía no haber conocido a Dios que haberlo conocido y apartarse de sus caminos, dice la Biblia. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos se han bautizado en Cristo? Porque cuando tú eres bautizado en Cristo, yo puedo ver a Cristo reflejado a través de tu vida. Cuando tú eres revestido de Cristo, yo puedo ver la manifestación de Cristo a través de tu forma de vivir, a través de tu forma de actuar, a través de tu forma de caminar, a través de tu forma de conducirte, a través de tu manera de vivir. El que está revestido de Cristo expresa la vida de Cristo a través de su vida. El que está bautizado en el agua sigue expresando el viejo hombre, que no ha muerto, porque el agua no puede matar al viejo hombre. El único que puede matar al viejo hombre es Cristo. Ponte a ver a tu vecino y el agua no te puede matar como viejo hombre. Es como si te fueras a nadar cada 8 días, eso no te mata. Quien te mata y te resucita para que seas nuevo es Cristo, el Hijo, para que tú seas un hijo de Dios. Quien te mata y te resucita para que seas nuevo, un hijo de Dios, es Cristo. ¿Sí, amén? Muchos de ustedes ya se metieron al agua, pero no puedo asegurar que todos se sumergieron en Cristo. Y esa es una gran preocupación este día. Que quizás usted tiene un chapuzón en el agua, pero sin haberse sumergido en Cristo. No tanto a la persona que tienes a por ahí, dile, quizás te diste un chapuzón en el agua, con los pentecostales, con los bautistas, con los metodistas, no sé en dónde te bautizaron en el agua, pero haberte bautizado en el agua no es un testimonio de que tú realmente hayas nacido de nuevo y hayas sido bautizado en el Espíritu. Cuando Juan el Bautista se oponía a bautizar a Jesús en el Jordán, diciéndole, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, Juan el Bautista no estaba hablando de que Jesús lo bautizaría en el agua, sino que Jesús lo bautizaría en y con el Espíritu, para que Juan naciera de nuevo y fuera parte del reino. Los que se bautizan en el agua son parte de la denominación religiosa, los que se bautizan en Cristo son parte del reino. Dile, tú te bautizas en el agua para pertenecer a una organización religiosa, pero tú te bautizas en Cristo para pertenecer al reino de Dios. Cuando te bautizas en agua ya eres miembro de la organización religiosa, pero cuando eres bautizado en Cristo te vuelves parte, ciudadano del reino de Dios. La religión tiene miembros, el reino tiene ciudadanos. Las organizaciones tienen miembros, el cuerpo de Cristo tiene ciudadanos. No le oigo. Juan anhelaba el bautismo en el Espíritu Santo para nacer de nuevo y poder ser parte del reino de Dios. ¿Usted recuerda a Nicodemo que le dijo, Señor, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él? ¿Qué le dijo Jesús? Nicodemo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Tienes que nacer del agua, que es la revelación de la palabra, y el Espíritu, para que puedas entrar al reino de Dios. Al reino de Dios solamente puedes entrar cuando eres bautizado en el Espíritu Santo. Pero la religión cree que ser bautizado en el Espíritu Santo es que el Espíritu venga a ti y empieces a bailar y empieces a hacer el helicóptero y a echarle azúcar a los churros. Ellos creen que eso es ser bautizado en el Espíritu. Hablar lengua, eso no es ser bautizado en el Espíritu. Ser bautizado por el Espíritu es cuando yo nazco de nuevo. Hoy en día la religión se conforma con bautizarse en el agua, porque no entiende que se debe de ser bautizado con el Espíritu Santo para nacer de nuevo del Espíritu y para poder ser parte del reino de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 11. Conéctame el ventilador, por favor, aquí de aquel lado, para que me dé, porque está mucho. Mateo 11, 11, ¿cómo dice? De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Quién es el mayor profeta de la ley? ¿Quién es el más grande profeta de la ley? Juan el Bautista, que bautizaba en el agua. Pero Juan el Bautista, que era el mayor profeta de la ley, quería ser bautizado por Jesús en el Espíritu Santo.
Juan el Bautista, que era el más grande de la ley, el más grande profeta de la ley, quería ser bautizado por Cristo para ser parte del reino. ¿Por qué Juan era el más grande profeta de la ley? Porque todos anunciaron que un día el Mesías se manifestaría. Pero Jesús dijo: yo les presento al Mesías. Este es el Hijo de Dios. Mire lo que dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El 36. Y mirando a Jesús, el versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. El versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan era el mayor y más grande profeta de la ley, pero la Biblia dice que el más pequeño en el reino es mayor que él. El que ha sido bautizado con el Espíritu es mayor que el que bautiza solamente en el agua. Usted no me está entendiendo. ¿Quién es mayor, el que bautiza en el agua o el que bautiza con el Espíritu? Porque cuando se bautiza con el Espíritu se hace nacer a las personas de nuevo, para que sean parte del reino de Dios que Juan solamente predicó. Juan necesitaba ser bautizado en el Espíritu para ser parte del reino que predicaba. Juan predicó un reino del que nunca fue parte, porque nunca nació de nuevo del Espíritu. Porque cuando Cristo bautizó a la iglesia con el Espíritu Santo, a Juan ya lo había decapitado Herodes. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Juan predicó un reino del que nunca fue parte. Por eso Juan capítulo 10 versículo 41 dice: muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de Jesús el Cristo, era verdad. Juan no fue parte del reino. ¿Por qué Juan no fue parte del reino? Porque bautizaba en agua, pero él no era quien bautizaba con y en el Espíritu. Por eso Juan quería ser bautizado por Cristo, porque si él era bautizado por Cristo, él iba a ser sumergido en el reino a través de recibir la vida de Dios. ¿Puede decir amén? ¿Está entendiendo lo que estoy predicando? ¿Sí, amén o no amén? Entonces Jesús le respondió a Juan. Cuando Juan le dice a Jesús: yo necesito ser bautizado por ti para ser parte del reino, para poder ser bautizado por el Espíritu Santo, para nacer de nuevo, para ser una nueva creación en Cristo, Jesús le respondió a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El bautismo en agua de parte de Juan era de parte de Dios. ¿Puede decir amén? Por lo tanto Jesús tenía que sumergirse a las aguas de Juan para poder testificar que ese bautismo era respaldado por Dios. Primero lo tenía que hacer para identificarse con el reino que Juan anunciaba y predicaba. En el tiempo de Jesús había muchos maestros enseñando muchas cosas y bautizando en el agua para confirmar su enseñanza, o que las personas estaban de acuerdo con lo que enseñaban. Una manera en la que tú dabas testimonio, que te identificabas con lo que un maestro enseñaba, era que tú te bautizabas en las aguas por ese maestro. Entonces, meterte al agua no solamente representaba, como Juan, el arrepentimiento para perdón de pecados, sino que también representaba que tú estabas de acuerdo a lo que esa persona estaba predicando y enseñando. Cuando Jesús, yo le pregunto algo, ¿Jesús tenía necesidad de meterse al agua? No. ¿Por qué? Porque él era Cristo. Porque Cristo vivía dentro de él y no necesitaba del agua. Entonces, ¿por qué se metió al agua Jesús? Para poder testificar que lo que Juan predicaba era lo que estaba alineado a la voluntad de Dios. Para cumplir la justicia, que es: yo reconozco que Juan es enviado de Dios, y como enviado de Dios, yo me meto al agua para testificar que él tiene la enseñanza correcta. Amén. Amén, amado. Entonces,
Bautizarse en el agua era una señal de aprobación con lo que predicaba aquel maestro, y era señal de estar de acuerdo con la doctrina o con la enseñanza que él impartía. Las personas se sumergían en el agua como un testimonio para testificar que creían en lo que ese maestro estaba anunciando. Jesús se sumergió en las aguas del Jordán porque Juan tenía el mensaje alineado y correcto a la voluntad de Dios el Padre, porque Juan predicaba el reino de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús predicó? El reino de Dios. Y segundo, él lo hizo, se metió al agua y se bautizó para ser obediente a la voluntad del Padre que él dispuso a través de la vida de Juan el Bautista. Amén. Amén, hermanos. ¿Está entendiéndome? Entonces, ¿cuándo yo recibo vida? ¿Cuando soy bautizado en el agua o en el Espíritu? ¿Está entendiendo? Ahora, aquí vengo con lo más fuerte de la enseñanza, y si no me pone atención no va a entender lo que voy a decir. Miren lo que dice Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿haciendo qué? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Amén. Pero ¿qué pasaría si en las versiones antiguas no aparece eso mismo? ¿Qué pasaría si las versiones antiguas no dicen lo mismo que dice la versión Reina Valera? ¿Qué pasaría si años después de los escritos originales alguien añadió un texto y lo hizo aparecer de manera diferente para poder acreditar la Trinidad de Dios como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Esa Biblia tiene la versión Kadosh Dea, dice Dea. A ver, ayúdales aquí por favor, Fernando, la versión Kadosh Dea. Y mire lo que dice la versión Kadosh, que es Dea, Mateo 28, 19, el Dea. Apriétele ahí Mateo 28, 19, y luego donde dice arriba Dea, póngalo para que vea lo que dice. Vamos a esperar que lo haga. Y mire cómo dice la Biblia Kadosh. ¿Sí sabes cómo, Fer? Le aprietas ahí a la cita Mateo 28, 19, y luego donde arriba dice DA, le das y ahí aparece. La Biblia Kadosh dice: por lo tanto, vayan a hacer talmidim, que es discípulos en hebreo, talmidim, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Repita: dándoles la inmersión en mi nombre. Y hablamos de inmersión cuando hablamos del bautismo, es decir, bautizándolos en mi nombre. ¿Entendés? ¿No pudiste? ¿Amén? Usted lo puede checar en la versión Kadosh, y así dice: por lo tanto, vayan a hacer talmidim a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Y mire lo que dice la Biblia Kadosh israelita mesiánica: por lo tanto, vayan a hacer talmidim a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. ¿Me está entendiendo lo que estoy predicando? Repita: dándoles la inmersión en mi nombre, bautizándolos en mi nombre. Quiero que me ponga mucha atención. Le voy a leer algo que yo investigué. El código real dice así: y acercándose Yahshua les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id con urgencia y hacedme tantos talmidim como podáis entre todas las naciones. Escuche esto: el texto hebraico termina aquí y no habla del bautismo o de la inmersión, ni en el nombre del Padre ni en el nombre de Yeshua, el Cristo o el Mesías. Tenemos hasta ahora, dice, el texto hebraico termina aquí, del resto tenemos hasta ahora dos versiones. Una que dice: y aseguraos que
hagan tevilá, o sea, discípulos, a fin de introducirlos en el conocimiento del Padre, del Mesías y del Espíritu que santifican. Asegúrense de enseñarles a guardar todas las cosas que les mandé, y aquí que yo soy con ustedes todos los días hasta el fin de la edad presente. Y otra cita dada por Eusebio en el IV siglo que dice: y aseguraos que sean sumergidos en agua en mi nombre. Es decir, hay dos versiones. La primera dice que se tiene que bautizar en el nombre de Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Y la otra versión dice que se tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta que yo te hago a ti, iglesia, este día es: ¿cómo se tiene que bautizar a la gente en el agua? ¿O cómo se tiene que bautizar a la gente? Se tiene que sumergir en Cristo, obviamente. Pero ¿en qué nombre se hace el bautismo? Usted se me fuerte sin miedo, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Levanten su mano. Levante su mano si usted cree que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levántela sin miedo. Váyale así. Levántela. Ahora, ¿cuántos levanten su mano creen que es en el nombre de Yeshua Mashiach, el Mesías? Los otros no saben nada, pobrecitos. Están perdidos. La única respuesta para saber la verdad la tiene el apóstol Alex, ¿sí o no? ¿No? ¿Quién tiene la respuesta para saber la verdad? ¿Quién la tiene? ¿Quién es la máxima autoridad en la iglesia? ¿Quién tiene la respuesta a esta duda, a esta inquietud, a esta interrogante? ¿El apóstol Alex, el apóstol Chihuihuín o la Biblia? Pues esta tarde usted se va a ir como condorito, así. Cuando vea lo que hacían en el libro de los Hechos los apóstoles. Vaya por favor al libro de los Hechos capítulo 2 versículo 38. Y usted va a ver cómo bautizaban los apóstoles y los discípulos de la iglesia primitiva. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué? Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón. No. ¿En qué nombre les dijo Pedro que se tenía que bautizar? En el nombre de Jesús, el Cristo, de Yeshua HaMashiach, de Yeshua el Mesías. Diga. Miren lo que dice la Biblia Kadosh. Kefa, que es Cefas o Pedro, les respondió: vuélvanse de sus pecados, regresen a Yahweh, y sea cada uno de ustedes sumergidos en la autoridad de Yeshua HaMashiach para perdón de sus pecados. Sea cada uno de ustedes bautizado en la autoridad de Yeshua HaMashiach para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. ¿En qué nombre bautizaba Pedro? ¿Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O en el nombre de Yeshua Mashiach? Miren que estoy con la Biblia, porque luego van a decir: ah, no, ahí son unos herejes que inventan cosas. Estoy leyendo la Biblia. Hechos capítulo 8 versículo 16. Estamos viendo cómo bautizaba la iglesia primitiva. Hechos 8:16 dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo dice? Solamente habían sido bautizados en el nombre. La versión Kadosh dice: porque hasta ese momento no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados o sumergidos en el nombre de Yeshua. Diga. Hechos 10:48. Usted está aprendiendo.
Hechos 10:48. Mire que le estoy enseñando con la Biblia. Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Cómo dice? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La versión Kadosh dice: y él ordenó que todos fueran sumergidos o bautizados en el nombre de Yahshua HaMashiach. Después le pidieron a Pedro, a Kefa, que se quedara por unos días. ¿En qué nombre bautizaba Pedro? ¿En qué nombre bautizaba la iglesia primitiva? En el nombre de Yahshua HaMashiach, que es Yeshua, el Mesías, o Jesús, el Cristo. Porque el que está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido, y de nada te sirve meterte al agua si no has sido bautizado primero en Cristo. Pero cuando ya fuiste bautizado en Cristo, entonces ya te puedes meter al agua y ser confirmada la autoridad del nombre en el que te sumergiste. Hechos 19:5. ¿Puede decir amén? Amén. ¿Lo dice la Biblia o lo digo yo? ¿Quién lo dice? Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En qué nombre fueron bautizados? La Biblia Kadosh dice: al oír esto, fueron sumergidos, que significa bautizados, dentro del nombre de Yeshua. Y ahora voy a seguir explicando. Las personas se sumergían en el agua como testimonio de creer lo que el maestro anunciaba. Jesús se sumergió en las aguas del Jordán porque Juan tenía el mensaje alineado a la voluntad de Dios. Después Jesús le dice a los discípulos: sumerjan a todos los discípulos en mi nombre, porque ahora yo soy el que tengo el mensaje alineado a la voluntad de Dios. Una vez que la gente haya sido bautizada en el Espíritu, después ustedes los van a sumergir en el agua y los van a sumergir en mi nombre. Ellos ya fueron sumergidos en Cristo cuando fueron revestidos y bautizados de Cristo, pero ahora a través del agua van a ser sumergidos en mi autoridad del nombre en el que ellos recibieron vida nueva. No lo veo muy convencido, ¿eh? Estoy quebrantando estructuras religiosas, pero no quieren romperse. No. A mí me enseñaron que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así morir. Diga, wow. Es decir, después de que yo soy bautizado en la persona de Cristo, yo me meto al agua para ser identificado con la persona de Él. Primero me sumerjo en Cristo para nacer de nuevo, y después doy testimonio de mi nuevo nacimiento en el agua, en su nombre en el que fui sumergido. Porque el que está bautizado en Cristo, de Cristo está, y el agua da testimonio de que yo fui sumergido en Cristo para nacer de nuevo del Espíritu. Mire qué dice Juan, ¿está aprendiendo? Mire lo que dice Juan capítulo 4 versículo 1. Juan 4:1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Vea el versículo 2. Repita conmigo fuerte, 1, 2 y 3. Aunque Jesús no bautizara sino sus discípulos. Vuelve a ver a tu vecino y dile: Jesús no bautizaba con agua. Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. Y Él dejaba que los discípulos bautizaran en agua. ¿Jesús bautizaba en el agua? No. ¿Con qué bautizaba Jesús? Con el Espíritu, para sumergirte en Cristo. ¿Quiénes bautizaban en el agua? Pedro, los 12. ¿En qué nombre bautizaban el agua? En el nombre de Yeshua HaMashiach, que es Jesús el Cristo. ¿Por qué?
Porque en ese nombre nosotros fuimos sumergidos para tener una vida nueva. ¿Está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Ahora, estoy tocando mucho, estamos escudriñando, rumiando la palabra. Mateo 20:22 en la Biblia Valera dice así: entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Y ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío dado, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Note usted que aquí habla de bautismo, ¿sí o no? Pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, ¿sí o no? Pero las versiones más viejas, originales, mire lo que dice. En la versión, por ejemplo, Kadosh dice, pero Yeshua respondió, tú no sabes lo que estás pidiendo. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo estoy próximo a beber? Ellos le dijeron, nosotros podemos. Él les dijo, sí, ustedes beberán de mi copa, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío para dar, sino para aquellos a quienes mi Padre lo ha preparado. Jesús no habló de bautismo en esa cita. ¿Está entendiendo? Voy a ver a otra persona y dile, ay Señor, eso de leer la Biblia resulta muy infructuoso. Uno tiene que escudriñar la Biblia para poder tener toda la revelación. ¿Me está entendiendo? Usted no puede predicar solamente con su Reina Valera. Agarra su Reina Valera en un sermón y se para aquí. Ay, soy del reino. Les voy a predicar un mensaje. Hermanos, ¿te entendido lo que estoy diciendo? Ay, si ya tengo mi Reina Valera, ahora sí puedo predicar un mensaje. Y si usted no escudriña y no investiga y no reunía las Escrituras, no sabe de nada, dicen los brasileños. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? El que ese versículo no dice que tenemos que ser bautizados en la muerte de Jesús, por eso no somos bautizados en su muerte. No, porque hay otros versículos que sí lo dicen. Por ejemplo, Romanos 6:3. Miren lo que dice Romanos 6:3. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿en qué? En Cristo. ¿Bautizados en qué? ¿Eso es en el agua o en la persona de Cristo? ¿Dice en agua o en Cristo? Los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Usted no se bautiza en el agua para muerte, usted se bautiza en Cristo para muerte. La versión Kadosh dice, ¿no saben que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en el Mesías, Yeshua, hemos sido inmersos en su muerte? Es decir, Jesús discipuló 12 apóstoles, bautizándolos con el Espíritu Santo o con agua. ¿Con qué los bautizó Jesús? ¿Con agua o con el Espíritu? ¿Jesús los metió al agua o los bautizó con el Espíritu? Porque si usted me muestra que Jesús metió a los 12 al agua, entonces yo bailo reteté. ¿Jesús metió a los 12 al agua o los sumergió en el Espíritu? Y a esos hombres que Jesús sumergió en el Espíritu, en Cristo, con ellos cambió y transformó el mundo entero. Si lo que tú estás haciendo no está cambiando al mundo entero, entonces solamente tienes una religión que te metió a darte un baño de agua, que ellos llaman bautismo. Pero ellos no te sumergieron en el Espíritu. Por eso no has podido cambiar ni tu vida. Por eso no has podido ni reformar tu vida. Por eso no has podido ni nacer de nuevo y sigues siendo el viejo hombre.
Pero cuando tú eres sumergido por el Espíritu Santo en Cristo, tú entras al reino y el reino hace nuevas todas las cosas en ti, para que tú también trastornes al mundo entero de una manera nueva. Muy callado, como que no le está gustando esto que estoy predicando. Pero no lo estoy predicando para que le guste, lo estoy predicando para que aprenda. Cabezón. Amén. Mira lo que dice en primera carta a los Corintios 1:13. Y póngame atención. ¿Está entendiendo lo que estoy predicando? O lo que estoy enseñando, porque esta es una enseñanza más que una predicación. Primera de los Corintios 1:13 dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Lea por favor el 14. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros sea bautizado sino a Cristo y a Gallo. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros sea Bautizado. sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanes, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras de sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Yo quiero pensar que está callado porque está impactado y no porque no está creyendo lo que estoy predicando, enseñando. Miren lo que dice la versión Kadosh: le doy gracias a Yahweh que no sumergí a ninguno de ustedes excepto a Cristo y a Gallo. O sea, que no sumergí es que no bauticé. De otra forma alguien pudiera decir que fue sumergido o bautizado en mi nombre. Si yo sumergí también a Estefanes y a su casa, fuera de eso, no me acuerdo si he sumergido o bautizado a alguien más. Porque el Mesías no me envió a sumergir, a bautizar en agua, sino a proclamar las buenas noticias y a hacerlo sin apoyarme en la sabiduría que consiste en una simple retórica, como para no robar a la estaca de ejecución del Mesías su poder. Pablo dice que el propósito de Cristo en la vida de Pablo no es bautizar en el agua, sino predicar el Evangelio para cambiar la mentalidad desalineada de la voluntad del Padre y sumergir a la gente en Cristo, no en agua. ¿Qué es lo que cambia la mentalidad? ¿Meterte al agua o que Cristo viva dentro de ti? Si tú tienes a Cristo, tienes la mente de Cristo y eso cambia tu mente. Si tú te metes al agua, solamente se te mojan las neuronas, pero no te cambia la mentalidad. Digo, y eso si te entra el agua por la nariz. Ponte a ver a tu vecino y dile: quizás te diste una remojada de neuronas, pero no cambió tu mentalidad. Ay, Señor, cuánta gente se ha remojado las neuronas, pero no cambia su mentalidad. Mi Dios, ¿está entendiendo lo que estoy predicando? Yo conozco gente que se ha remojado las neuronas y todavía no se las seca, todavía las tiene bien mojadas. Por eso su mentalidad no cambia. Años y años en la religión y no cambia su mentalidad. ¿Por qué? Porque se remojaron las neuronas, pero no se sumergieron en Cristo para tener la mente nueva de Cristo. ¿Puede decir amén? Amén. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? ¿Meter a la gente en el agua o meter a la gente en Cristo? De nada sirve meter a la gente en el agua si primero no sumerges a la gente en Cristo. No sirve de nada bautizar a la gente en agua si primero no la bautizas en la persona de Cristo para que sea una persona nueva. Meter a una persona al agua sin que haya nacido de nuevo del Espíritu en Cristo es nomás darle un chapuzón, es darle una remojada de neuronas que no va a cambiar su mentalidad. ¿Me está entendiendo? Lo que necesitamos es predicar el Evangelio para sumergir a las personas en Cristo, para que sean bautizadas en Cristo, nazcan de nuevo y les sea otorgada la mente de Cristo para que cambien su mentalidad. Y una vez que ellos han cambiado su mentalidad, entonces podemos meterlos al agua para que a través del agua ellos reciban la autoridad en el nombre que fueron sumergidos, que es Yeshua Mashiach, Jesús el Cristo.
capítulo 6, versículo 1 dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina. Dice que la doctrina de bautismos es una doctrina básica y que nosotros tenemos que seguir adelante. ¿Cuál es la doctrina fundamental de la iglesia? ¿Sumergir a la gente en Cristo o sumergirlo en el agua? De la religión me estoy hablando. ¿Qué es lo primero que quiere hacer la religión? No prepararte para bautizarte en agua, pero nunca te prepara para sumergirte en Cristo. Y dice Pablo, dejando los rudimentos de las primeras doctrinas de Cristo. Miren cómo dice la versión K2: por tanto, dejando atrás las lecciones iniciales del Mesías, vayamos adelante hacia la madurez de confiar en Yahweh, no echando otra vez el fundamento de volvernos a obras que conducen a la muerte, ni de las instrucciones acerca de los lavados. ¿Qué es el bautismo en agua? Una doctrina básica en la que no se puede estancar la iglesia, porque el propósito de Cristo no es bautizar en el agua, es bautizar en el Espíritu, con el Espíritu, para que seas bautizado en Cristo. Sí, amén. ¿Puede decir amén? Amén. Cuando la iglesia queda atrapada en las lecciones iniciales de Cristo y se queda estancada en ellas, la gente quiere salvar a las personas a través del bautismo en el agua, sin entender que la iglesia solamente puede ser salva, nacer de nuevo y estar en el reino, siendo bautizada en Cristo y naciendo del Espíritu Santo. Juan entendió que el único que podía sumergirlo en Cristo era el Mesías, a través del nacimiento nuevo por el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús llega y le dice, me vengo a bautizar, y dice, Señor, tú vienes a que yo te bautice. No, yo me tengo que bautizar porque tú me tienes que bautizar a mí. El agua para nada vale si no somos bautizados por el Espíritu en Cristo para ser parte del reino. Pero hoy que anhela la religión, no meterme al agua, anhelo meterme al agua para mojarme las neuronas. Colosenses 2:12. ¿Está aprendiendo o no está aprendiendo? Porque si no está aprendiendo, ahorita lo voy a apagar. Ventilador. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados con Él, ¿en dónde? ¿En cuál bautismo? ¿En el agua o en Cristo? Porque este versículo la iglesia lo toma, la religión lo toma como bautizados en el agua, ¿eh? Que te bautizas en el agua. Mira lo que dice, sepultados con Él. ¿Con quién? ¿En el agua o en Cristo? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Eso no pasa en el agua. En el agua te puedes dar un chapuzón, pero cuando eres bautizado, sumergido en Cristo resucitas a una nueva persona. Mira lo que dice la versión K2: fueron sepultados juntamente con Él por haber sido sumergidos, y en unión con Él también fueron resucitados por la llenura de la fe de Yahweh, que se manifestó cuando levantó a Yeshua de los muertos. ¿Me está quedando claro? Romanos 6:4. Estos versículos no hablan del agua, hablan de la persona de Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por Él, ¿en agua o en Cristo? Y todos estos versículos, ¿cómo lo agarra la religión? ¿No lo agarra como agua? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿En quién?
El que está bautizado en Cristo, de Cristo está. Entonces no habla del agua, habla de Cristo. Somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por medio del bautismo en Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuándo? ¿Cuando me meto al agua o cuando me sumerjo en Cristo? ¿Cuando soy bautizado en agua o cuando soy bautizado en Cristo? ¿El agua salva? ¿Sí o no? A ver, quiero que vea este versículo bien y me diga qué entiende. Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿El agua salva, sí o no? Pues no es pregunta capciosa, hermanos, paren con eso. ¿Qué dice ahí? ¿Que el agua salva, sí o no? Ahí dice que sí. ¿Dónde dice? Usted no sabe leer, que es otra cosa. Ahí no dice eso. ¿Sabe que este versículo la religión dice, y aún algunos del reino, que el agua salva? Porque no lo saben leer, porque como Casiodoro de Reina le puso una coma mal, entonces usted se basa esa coma y no le pone la coma donde debe de ir. Pero miren, si yo lo leo así, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas, coma. ¿Dónde fueron salvadas? ¿Y quién es el arca? ¿No es Cristo? Pero como la coma está mal, pues yo me sigo de filo y ya no le entendí. Mientras se preparaba el arca, quítale esa coma, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas. ¿Cuántas personas fueron salvadas? ¿En dónde? ¿En dónde? Porque el arca es un tipo de Cristo. Amén. Dice, el problema es el que puso esa coma, no mío. Pero sí se ve, pero es claro que el agua no salva. ¿Qué es lo que salva? Cristo. ¿Y no el arca es un tipo de Cristo? Amén. Déjame explicar eso. No se enoje. El agua representaba muerte. Repite, el agua representaba la muerte para el mundo. Mientras el mundo se estaba muriendo en el agua, Noé y su familia se estaban salvando. ¿Dónde? Dentro del arca, que es Cristo. Mientras el agua estaba matando a todo el mundo, a toda la humanidad, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras se estaban salvando en el arca. Es decir, el agua que mató a toda la humanidad no pudo matar a Noé, porque Noé estaba dentro de Cristo. Su familia estaba dentro de Cristo, que es el arca. ¿Quién salvó a Noé? ¿El agua o el arca? ¿Quién te salva a ti, el agua o el arca? Ten cuidado, porque por ahí luego la gente anda diciendo que el agua salva. Diga amén. Diga aleluya. ¿Está quedando claro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué me salva, Cristo o el agua? Entonces, ¿me bautizo o no me bautizo? ¿En Cristo o en el agua? ¿O de las dos formas? Ya se hicieron todo ya se hicieron un nudo ahí que ya no saben ni para dónde darle ahora. Pero ahora va a ser
desenredada la telaraña que se formó en su entendimiento. Vaya a primera carta a los Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. ¿Sean qué dije? Perdón, eso sí lo leí mal yo. No lo hice a propósito, fue un error de dislexia. Se me lenguó la trama. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Y mire cómo dice la versión K2: porque fuimos sumergidos en un solo cuerpo, sean judíos o gentiles, esclavos o libres, y nos fue dado un solo roach, un solo espíritu a beber. En Cristo somos un solo cuerpo y un solo espíritu, porque fuimos bautizados en la persona de Él. Amén. Amén, amén. Entonces, los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Necesitamos ser bautizados en Cristo para poder ser revestidos de Cristo. El problema es que la religión busca bautizarse en agua, pero no en Cristo. Por eso está revestida de doctrinas de hombres, pero no de Cristo. El que está bautizado, es decir, sumergido en Cristo, de Cristo está revestido, amado. El problema de la iglesia evangélica es que ellos enseñan a ser bautizados en agua, pero no que debemos de ser bautizados en Cristo. Por eso en la religión el bautismo solamente es una doctrina de hombres. Pero en el reino, para nosotros, el bautismo representa nuestra persona sumergida en la vida de Cristo, donde nosotros estamos muertos por el bautismo en Él, pero también resucitados y vivos a través de la resurrección en Cristo para una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es, entonces, ¿me bautizo en Cristo, sí o no? Sí. ¿Y en agua? ¿Y en agua? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, no se quedan caídos. Yo ya vi seguro. Yo ya no quiero opinar. No sé nada de nada. Yo solo sé que no sé nada. Mucha gente le pasa así cuando predica el reino. Yo solo sé que no sé nada. Muchos teólogos que creían saberlo todo se dan cuenta que no saben nada. ¿En qué instituto estudió usted para ir a estudiar ahí? Así me dijo un pastor de igual, le digo, para con eso. Mi instituto es el Espíritu Santo. Una vez, ¿verdad, Connie? ¿Te acuerdas? El pastor allá, aquel, el recio, no, se para allá. Bueno, me dice, oiga, vean para acá, dígame de qué libro sacó su predicación para comprarlo, porque está buena esa predicación. Digo, ¿qué? Dígame el nombre del libro donde sacó esa predicación. Yo no había oído predicar eso, quiero comprar el libro. Digo, pues usted lo tiene en la Biblia. En verdad lo sacó de ahí. Yo he leído 40 años de pastor la Biblia, nunca había leído eso. Ahora se va a desenredar la telaraña en la que parece que se ha metido usted, porque yo he sido muy claro con lo que he explicado. Usted se ha hecho bola solo. Primera carta a los Corintios 10:2, vamos a ver cómo entonces nos vamos a bautizar, porque algunos dicen, ay, yo me bautizo. Y todos en Moisés, que es un tipo de Cristo, fueron bautizados en la nube y en el mar. Repite, en la nube. Bautismo en Cristo.
y en el mar, bautismo en el agua. Todos en Moisés, que es un tipo de Cristo, cuando salieron del mundo de la esclavitud de Egipto y de Faraón, fueron bautizados en la nube espiritualmente, que es un tipo de Cristo, y en el mar, que es el agua. La nube representa ser bautizado en la persona de Cristo. El mar es el testimonio que yo doy en el agua de mi bautismo en Cristo. Somos bautizados en Cristo y damos testimonio de nuestra nueva vida en Cristo, donde el hombre viejo murió y ahora yo vivo para un nuevo hombre en resurrección a través del agua. Escuchen, yo morí al hombre viejo y nací al hombre nuevo cuando fui bautizado en Cristo. Pero después en el agua yo doy testimonio de lo que pasó cuando la nube me bautizó, de lo que pasó cuando Cristo me bautizó. Cuando yo me meto al agua, yo le estoy diciendo a los principados, potestades, ángeles, Dios, el diablo y mis hermanos en la iglesia: yo ya fui bautizado en Cristo. En Cristo morí al hombre viejo y resucité a una persona nueva. Pero como ustedes no lo vieron, ahora lo voy a testificar a través del agua. A través del agua yo voy a dar testimonio de lo que pasó en la nube para que ustedes lo vean en el agua. Amén. ¿Cuándo nací de nuevo? ¿Cuando me metieron al agua o cuando fui sumergido en Cristo? ¿Cuándo morí a lo viejo? ¿Cuando me metieron al agua o cuando fui sumergido en Cristo? ¿Cuándo resucité para vivir en lo nuevo? ¿Cuando me metieron al agua o cuando fui sumergido en Cristo? ¿En dónde doy testimonio de todo lo que pasó en Cristo y que nadie vio? ¿Siendo bautizado en qué nombre? ¿Siendo bautizado en qué nombre? En el nombre de Yeshua HaMashiach, que significa que yo me identifico con la enseñanza alineada a la voluntad del Padre que tiene. ¿Se acuerda que en el tiempo de Jesús las personas se metían al agua para identificarse con la doctrina del maestro, con la enseñanza que el maestro predicaba? Pero entonces, ¿cuál es el bautismo que me salva realmente? Y yo solamente a través del agua doy. A través del agua doy. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús el Cristo, de Yeshua Mashiach, de Jesús el Mesías. Amén. 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 Voy a terminar. Amén. ¿Usted recuerda aquel ladrón que fue clavado al lado de Jesús? Mire, la religión es tan canija, que le inventa cada cosa. ¿Sabe qué dice la religión? Que cuando ese ladrón estaba ahí hablando con Jesús, empezó a llover y la lluvia lo bautizó. Porque ellos no pueden entender que ese hombre haya sido salvo sin meterse al agua. La religión no puede entender y no quiere aceptar que ese ladrón que estaba clavado al lado de Jesús fue salvo sin meterse al agua. ¿Y cómo? No se bautizó en agua. Él no puede ser salvo. ¡Ah! Ya sabemos por qué. Lo que pasa es que empezó a llover y el agua lo bautizó. Mire lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 23, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: primero te tienes que bautizar con agua para que yo te pueda salvar.
Si no te bautizas en el agua, no puedes ser salvo. Además, no has participado de la Santa Cena ni diste tu diezmo. ¿No le dijo eso Jesús? No se bautizó en agua. Y Jesús le respondió: de cierto te digo, que hoy, sin bautizo en el agua. No, los bautistas no pueden aceptar eso. ¿Cómo crees? Si no se bautiza en el agua, no puede ser salvo. ¡Ah! Es que llovió y la lluvia lo bautizó. ¿Está entendiendo lo que yo estoy predicando? Como la religión no puede entender la palabra de Dios, porque no la rumía, porque no la escudriña, le acomoda para que se dé como ellos dicen. ¿Se bautizó el ladrón? ¿En el agua? ¿En Cristo? Señor. ¿Cómo le dijo? Señor. ¿Cómo le dijo? Señor. ¿Le dijo carpintero? ¿Le dijo maestro? ¿Le dijo rabino? ¿O le dijo Señor? ¿Sabe quién es el Señor? El Señor es Yeshua Mashiach. ¿Cómo le dijo el ladrón? Señor, Yeshua Mashiach. Solamente Yeshua Mashiach es el Señor. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mira lo que le dijo Jesús: por cuanto me has reconocido como el Rey y has reconocido que yo traigo un reino, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no se bautizó en agua. Ese ladrón no se bautizó en agua como piden los bautistas. Ese ladrón no habló lenguas como piden los pentecostales. Ese ladrón no cenó la cena del Señor como dicen los metodistas, ni fue aprobado por el presbiterio como dicen los presbiterianos. Pero el ladrón fue sumergido en el Mesías, en Cristo, en el Rey de Reyes y el Señor del Señor. Voy a terminar diciéndole esto: a los que estamos fuera del sistema religioso, nos ha revelado Cristo en el pueblo. Por eso uno de los ladrones que colgaba juntamente con Jesús en la cruz, aunque nunca se bautizó, aunque nunca participó de la cena, aunque nunca hizo su oración de fe, aunque nunca hizo ninguna doctrina religiosa, ni siquiera ninguna doctrina religiosa, ese ladrón dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él era un ladrón, repite, era un ladrón, pero reconoció que el que estaba enfrente de él era Cristo el Rey. Y porque él reconoció el Rey y reconoció el reino, él fue bautizado en Cristo, con Cristo, en el Espíritu, nació de nuevo y fue parte del reino de Dios. Lo que me hace parte del reino de Dios no son las doctrinas evangélicas. Lo que me hace parte del reino de Dios no son las doctrinas religiosas. Lo que me hace parte del reino de Dios es haber nacido de nuevo, del Espíritu, tener la vida del Padre, tener la vida de Cristo y tener la vida del Espíritu dentro de mí. Yo soy bautizado en Cristo para estar revestido de Cristo. Por medio del Espíritu Santo nazco de nuevo para tener la vida del Padre. Y después doy testimonio en el agua de lo que sucedió en la nube, bautizándome en el nombre de Yeshua Mashiach, como el maestro que tiene la palabra correcta alineada a la voluntad de Dios. Denle un aplauso al Señor. Ay, apóstol, a mí me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me voy a tener que volver a bautizar. No, cabezón, entienda. Si usted fue bautizado en Cristo, después el agua solamente fue un testimonio de eso. No importa que lo hayan metido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El agua solamente fue un testimonio de lo que a usted le pasó en la nube. Amén. 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 Póngase de pie. Amado Dios, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias porque hoy hemos aprendido el bautismo alineado a la voluntad de Dios en el reino. Gracias, papito hermoso,
Porque los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Y una vez que hemos sido bautizados en la nube, damos testimonio en el mar, en las aguas. Gracias que tú me permitiste dar testimonio a través del bautismo en agua un día, de que yo había nacido de nuevo en Cristo, siendo bautizado y sumergido en la persona de Él y en la muerte de Él, para resucitar juntamente con Él a una vida nueva. Oro porque a partir de este día, las cosas en este lugar se hagan de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Vamos a hablar por las ofrendas. ¿Cuántos quieren ofrendar? Ustedes estaban antes de llegar a este tiempo, ¿no? Ya córtenle allá la predicación, por favor. ¿Ya le apagaste?